Hola a todos, bienvenido a este nuevo encuentro de charlas virtuales desde el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino. En este caso tenemos el gusto de presentar a Ana Paula, quien es integrante del equipo de trabajo de la doctora Sandra Fiori. Nos dará una charla titulada En los agujeros de la arena. ¿Quiénes viven? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Ana Paula? Hola, ¿qué tal Maxi? ¿Cómo va? Bueno, como vos dijiste, yo trabajo en el grupo de Sandra Fiori en el Instituto Argentino de Oceanografía, donde formo parte de este grupo que es el grupo de Ecología Bentónica. Y estudiamos los invertebrados del fondo marino, los invertebrados de la playa. Y bueno, yo soy becaria, ahí en el instituto estoy haciendo el doctorado en biología con una beca que me otorgó la Universidad del Sur. Eh, y bueno, para mí es un placer de participar y preparar esta charla porque, bueno, un poco como vos dijiste, dice ahí el título, voy a hablar de estos agujeros de la arena que vemos, cuántas veces fuimos a la playa, lo hemos visto, pero que un poco son un misterio, ¿no? Porque vamos a la playa con fines más recreativos y no nos ponemos a preguntar acerca de los organismos que viven o los procesos que pasan. Y bueno, y realmente hay mucho para conocer, para sorprenderse y admirar de la naturaleza. Así que bueno, espero que les guste. Está bien, gracias. Bueno, para empezar, bueno, seleccioné esta imagen de la playa de Monte, eh, que bueno, vamos a centrarnos, ¿no? En la playa de Monte particularmente. Y bueno, como les decía, ¿cuántas veces caminamos a la orilla del mar y hemos visto todas estas cuevitas? Y si tuviéramos que responder a la pregunta que titula la charla, de quiénes viven, creo que todos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la almeja. Es el animal que siempre vimos, que tenemos más familiarizado. Pero bueno, si tenemos que pensar otros, si nos dijeran, bueno, ¿y qué otro individuo más vive? Quizás nos cueste un poco más nombrar otro, nos tengamos que poner como un poco más creativos, como que pareciera que lo único que vimos siempre un poco es la almeja, que es lo que más abunda. Bueno, entonces, si vamos a monte, ojalá pronto podamos volver a la playa. Si nos ponemos a ver bien estas cuevas, vamos a ver que no todas son iguales, todas estas orificios, estos agujeros. Hay unos más chiquitos, otros que son más grandes, y hay algunos que son bastante particulares porque tienen, la abertura está rodeada por un montículo de arena, como puede verse acá. Y a veces cuando el agua los descubre, se forma una mancha más clarita alrededor. Bueno, y si nos metemos en esta cueva a pocos centímetros de superficie, vamos a encontrar un cangrejo. La verdad que yo cuando estaba ahí en la playa trabajando, pasaba mucha gente de monte, incluso viviendo en monte mucho tiempo, nunca lo habían visto, se sorprendían mucho. Bueno, y más se sorprendían cuando tenían conciencia del tamaño. ¿Por qué? Porque realmente son muy chiquitos. Yo acá puse una regla para que tengamos de referencia y el caparazón, el ancho del caparazón de estos cangrejos solo mide entre 2 y 12 milímetros. Y estamos hablando de la fase adulta, no es que estos cangrejos luego crecen más. No, no, este es más o menos el rango de tallas que tienen. Bueno, y entonces nos queda averiguar un poco de las cuevas. La cueva siempre es algo difícil de estudiar, porque no podemos acceder fácilmente a ella, ¿no? Obviamente que no podemos ni transitarlas por dentro, tampoco podemos verla, medirla, no podemos. Entonces, para el estudio de las cuevas se utilizan resinas líquidas que se tiran adentro, así el líquido toma la forma de esa cueva y luego se espera un tiempo que se solidifique ese material y se retiran los moldes. Bueno, en base a esos estudios, se describió que estas cuevas que se encuentran en las playas no se han hecho en monte, pero bueno, en playas donde también se encuentran estos individuos, en otras playas, son cuevas muy grandes y muy complejas. En una primera porción vertical, que mide aproximadamente entre 20 y 30 centímetros, y luego una porción posterior que se hace más compleja, que donde involucra túneles verticales, horizontales, oblicuos, y que puede alcanzar
una profundidad de 1,5 metros. Bueno, entonces, como uniendo las partes para, digamos, para completar esta historia, tenemos un cangrejo muy chiquito, como dijimos, menos de 1,5 metros, y una cueva muy grande de una de las galerías más complejas que vamos a encontrar en la arena. Entonces pareciera como que hay algo más, que hay una parte que nos falta. Y bueno, es que evidentemente es así, porque estos cangrejos no son cavadores, no cavan las cuevas en las que habitan, sino que usan las cuevas, viven en cuevas que otros animales cavan. Y estos animales de los que hablo son los camarones fantasma. Bueno, un poco, ¿no? Haciendo, que fantasma, un poco haciendo alusión a este cuerpo traslúcido y opaco, típico de estas especies cavadoras que viven enterradas. Bueno, y acá tenemos, digamos, como la foto completa, ¿no? Donde, ¿se ve el cursor bien? Perfecto. Entonces, donde tenemos que en la parte anterior, cercano a la superficie, tenemos los cangrejos, que puede haber más de uno. Yo he encontrado, por ejemplo, hasta 6 cangrejos. Y después en las partes más profundas encontramos a los camarones, que en realidad se estima que es un solo camarón por cueva. Y que esta imagen, lo que está, quizás se confunde un poco porque parece que son dos, ¿no? Pero lo que quiere representar es que este camarón, como dijimos, puede cavar túneles horizontales y volver a salir a la superficie generando otra abertura. Entonces, por lo tanto, si nosotros cuando nos paramos acá arriba en la playa y vemos muchas aberturas, en realidad no podemos estimar la cantidad de cuevas que hay, ni tampoco la cantidad de camarones que vamos a encontrar, porque muchas aberturas pueden corresponderse con una misma cueva. Bueno, y entonces vamos a decir que tenemos una relación de simbiosis. La simbiosis justamente es esto, son dos entidades disímiles que viven conjuntamente. Y muchas veces esta simbiosis se la clasifica de diferentes maneras según los costos y los beneficios que tenga cada una de las especies que viven en conjunto. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar que hablamos de una simbiosis tipo parasitismo, en donde una especie se ve beneficiada justamente por esto de vivir, por vivir junto a la otra especie, pero la otra se ve perjudicada. Después tenemos el comensalismo, donde una de las especies se ve beneficiada, pero la otra no le beneficia ni perjudica. Y otro, tenemos el mutualismo, en donde las dos especies se benefician por vivir con la otra. Bueno, y entonces estos cangrejos pequeños que viven en simbiosis con otros animales, forman un grupo que se los denomina cangrejos pinotéridos. Y les voy a mostrar 2 ejemplos para que vean que no los encontramos en monte, pero sí en otras playas del mundo. Este es el caso de unas lapas. Estas lapas, si las despegamos y miráramos el interior de esa porción cónica, vemos que adentro vive un cangrejito. Y lo mismo ocurre con los erizos de mar, que entre las espinas también podemos ver que viven estos cangrejos pinotéridos. Es realmente súper interesante. Bueno, entonces nosotros, ¿qué hacemos con estas especies, no? ¿Cómo las estudiamos? Bueno, nuestro trabajo podría dividirse, digamos, en 3 partes. Una, que es el muestreo, o lo que denominamos trabajo a campo, que es cuando vamos a la playa, relevamos las cuevas, recolectamos los cangrejos. Después la parte del laboratorio, donde todo ese material lo analizamos y tomamos los datos. Y una tercera parte, que es el análisis de los datos que generamos. Bueno, para comentarles un poco la primera parte, ahí puse 2 fotos, que estamos en un monte trabajando. Y bueno, con un sacarena, como vemos acá, como una especie de bomba al vacío, extraemos una columna de sedimento. Esa muestra la volcamos adentro de este tamiz, luego vamos al mar, enjuagamos esa muestra y obviamente queda separado en el tamiz el cangrejo, bueno, si también podemos sacarlo al camarón. Entonces, bueno, como ven, en realidad es muy simple, ¿no? Que se resume en extraer muestras con sacarena,
separar los cangrejos con el tamiz, y por último almacenamos todo y lo transportamos al laboratorio. Bueno, una vez en el laboratorio, como les comenté que son muy chiquitos estos cangrejos, para estudiarlos mejor utilizamos un microscopio estereoscópico con ocular micrométrico. Entonces, ¿qué hacemos? En este instrumento ponemos en esta base el material que queremos ver, y mediante estos oculares vamos a obtener la imagen aumentada. Y además, estos oculares tienen incorporado una pequeña regla, por lo cual podemos medir al cangrejo y las diferentes partes de su cuerpo. Bueno, entonces, una de las primeras cosas que hacemos es identificar si el ejemplar es una hembra, un macho o un juvenil. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en los cangrejos, lo que es su parte abdominal, está plegada por debajo del cuerpo. Acá en la foto, para que se vea, está justamente desplegado, ¿no?, su abdomen. Y podemos ver que en las hembras es muy grande, pero en los machos y en los juveniles es mucho más angosto, mucho más estrecho. Entonces, bueno, las hembras son fácilmente distinguibles por este caparazón. Que bueno, también me gustaría comentarles que este caparazón, cuando está plegado contra el cuerpo, actúa como una cámara incubadora. Entonces ahí vamos a encontrar toda la masa de huevos que la hembra produce cuando tiene, digamos, sus crías. Bueno, y después, machos y juveniles, ¿cómo los diferenciamos? Porque cuando desplegamos el abdomen de los machos, encontramos estos dos apéndices, que son apéndices copulatorios, que participan en la reproducción. Son típicos justamente del macho, que es estadio adulto, pero está ausente en el estadio juvenil. Bueno, y acá en esta parte, como les comentaba, los medimos, diferentes partes del cuerpo. Medimos el ancho, acá medimos el largo de sus pinzas, el ancho de sus pinzas, y el ancho de del abdomen también. Y en el caso de que la hembra sea ovígera, esto es decir, que la hembra tenga huevos, tenga una masa de huevos en su abdomen, separamos esa masa de huevos y la fotografiamos para después contar los huevos que esta hembra puso. Como ven en la imagen, todos esos huevos corresponden a una sola hembra. Entonces, como pueden ver, ponen realmente muchos huevos cada uno. Bueno, y la última parte es el análisis de los datos que generamos. Bueno, recapitulando, después de este trabajo de laboratorio, ¿qué datos tenemos para trabajar? Tenemos el número de cangrejos por cada cueva, el número de machos y de hembras en cada cueva, el número de juveniles, el número de hembras ovígeras, el número de huevos que pone cada hembra, el ancho y el largo del caparazón, el ancho y el largo de las quelas y el ancho del abdomen. Bueno, y con estos datos, ¿qué podemos hacer? Que podemos responder muchas cosas. Por más que parecen simples, porque estamos hablando de cantidades y de mediciones, y también vieron que son fáciles de obtener estos datos. Podemos responder un montón de preguntas acerca del ciclo de vida del cangrejo y de la historia de vida de la población. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Todos estos datos los tomamos a lo largo de muchos meses, ¿no? 12 meses, más o menos aproximadamente un año. Y entonces podemos ver cómo estos números, estas mediciones, fueron variando a lo largo del tiempo. Bueno, y entonces, como les contaba, ¿no?, acá podemos ver estos datos que tomamos particularmente en cada cueva, nos permiten contar lo que pasa en toda la población. Y entonces tenemos, por ejemplo, la densidad poblacional, que eso significa la cantidad de individuos que vamos a encontrar en una unidad de área determinada. Entonces, por ejemplo, vamos a la playa, tenemos 1 metro cuadrado y bueno, el número aproximado de individuos que vamos a encontrar. Y también vamos a poder responder si siempre vamos a encontrar la misma cantidad de individuos, o si, por ejemplo, si vamos en verano, encontramos más o menos que si vamos en invierno a la playa. Después tenemos la proporción de sexos, que esto hace, bueno, referencia a la cantidad de machos y la cantidad de hembras. ¿Hay igual cantidad de machos que de hembras? ¿O hay más machos o hay más hembras? Eso también vamos a poder responderlo. Sistemas de apareamiento. Bueno, ¿cómo se relacionan los individuos?
en el momento de la reproducción. Quizás el sistema de apareamiento que más conocemos es el de la monogamia. Es decir, un macho se fertiliza a una hembra. Pero entre los invertebrados hay varios sistemas de apareamiento y puede involucrar más de un macho y más de una hembra. Con esto que quiero decir, puede ser que un macho fertilice a muchas hembras o que una hembra sea fertilizada por muchos machos o que haya grupos de machos y grupos de hembras que se fertilizan entre sí. Entonces, bueno, eso también hay que, vamos a poder responderle y hay que averiguarlo. Periodo de reclutamiento. Reclutamiento hace referencia a la incorporación de nuevos individuos a la población. Y esto obviamente viene de la mano con los periodos reproductivos, ¿no? Porque para generar nuevos individuos necesitamos un evento de reproducción. Y entonces, bueno, vamos a tratar de ver cuándo estos cangrejos se reproducen durante todo el año, todo el tiempo están generando nuevas crías, o solamente se reproducen en una etapa del año. Después seguimos con la fecundidad, que eso es la cantidad de huevos que pone una hembra promedio. La estructura de tallas. La estructura de tallas significa ver la proporción, por ejemplo, de cangrejos que tienen entre 2 y 3 milímetros de ancho de caparazón. Después, la proporción que tienen entre 3 y 4 milímetros de ancho de caparazón. Y así con todas las tallas. Esto nos permite saber cuánto viven estos cangrejos, si viven 1 año o si viven 2 años. Saber, digamos, la duración de su ciclo de vida. Después también vamos a poder estudiar el crecimiento relativo. El crecimiento relativo es el estudio de una dimensión del cuerpo en relación de la otra. Por ejemplo, cómo crece en ancho en función del largo. Y esto nos permite estudiar la forma del cangrejo y cómo esta forma va cambiando a lo largo de su crecimiento. Y bueno, y también podemos estudiar la talla en madurez sexual, ver a qué tamaño corporal los individuos ya son adultos y van a ser capaces de reproducirse. Bueno, y acá tenemos un póster que presentamos el año pasado en un congreso con algunos de los primeros resultados que fuimos obteniendo, que justamente tratan de esto último que les estaba comentando, del crecimiento relativo. Entonces, entre las cosas que encontramos, por ejemplo, es que si medimos el ancho del caparazón y el largo, vemos que estos animales crecen más en ancho que en largo. Y entonces eso provoca que su caparazón sea ovalado. Porque, por ejemplo, si hubiesen crecido tanto en ancho como en largo a la misma velocidad, tendremos un caparazón más bien redondo. Entonces así es como vamos haciendo las formas. Por ejemplo, con las pinzas ocurre lo mismo. Siempre teniendo como marco de referencia el ancho del caparazón, decimos, bueno, para un determinado ancho del caparazón, ¿cómo crece el ancho de una pinza? Bueno, la de los machos crece más que la de las hembras. Y entonces, ahí vemos que la forma de las pinzas de estos machos es más ancha, es más robusta, y en cambio la forma de las pinzas de las hembras es más delgada. Y lo mismo ocurre con el abdomen, eso que hablábamos hoy, ¿no? De que en las hembras crece más y es más ancho que el de los machos. Bueno, y por último, ¿y la almeja? ¿Qué pasa todo esto con la almeja? Porque la vemos siempre, ¿no? Es lo que más vemos. Bueno, y dos investigadoras del grupo que soy parte, hicieron un trabajo y vieron algo muy interesante. Miren, este gráfico muestra en el eje X diferentes fechas, que corresponden al año 2009, 2010, 2011, 2015, 2016 y 2017. Y acá, en este eje X, en este eje Y, perdón, tenemos la abundancia de cangrejos y las abundancias, o sea, la cantidad de individuos por metro cuadrado de almejas. Entonces, observamos en el periodo del 2009 al 2011, vemos que prácticamente no hay almejas, pero sí encontraron cangrejos. Y algo totalmente opuesto pasa en el otro periodo. En el periodo del 2015 al 2017, no observaron, fueron a la playa y no encontraron casi cangrejos, pero sí encontraron almejas. Entonces, pareciera que son mutuamente excluyentes.
O sea, si está uno, no está el otro. Y cuando está la almeja domina y desplaza al cangrejo. Tiene tasas de reproducción muy altas y forma poblaciones muy grandes. Pero estas almejas sufren mortandades masivas. Los individuos comienzan a morir, la población de almeja desaparece, y es en ese momento en donde pueden surgir y crecer la población de cangrejos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Ana Paula, muy interesante tu charla. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en el museo es en referencia a estos agujeritos que vos recién Claro. hablabas, ¿no? Y así que es muy, muy productivo tu charla. Bueno, Muy muchas gracias. interesante y aparte es muy bueno que nos cuenten cómo hacen ustedes para tomar el muestreo, las mediciones que hacen, para luego... Claro, muchas veces parece algo muy complejo, pero bueno, en realidad como pudieron ver es bastante sencillo. Sí, sí, pero bueno, es bueno explicarlo para luego saber identificar los individuos, ¿no? Ya sea por Sí. edades, por el sexo, por bueno, la etapa de crecimiento. Así que está muy bueno, muy interesante. Bueno, Este, muchas gracias. también son preguntas que nos llegan de las escuelas, ¿sí? Así que son muy interesantes, lo vuelvo a repetir. Qué bueno. Ah, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por No, por favor. las opciones, Gracias a ustedes. y bueno, desde ya te invito a seguir trabajando con el museo, conjuntamente con el grupo de Sandra Fiori, así que bueno, de nuevo, gracias. No, gracias a vos. Bueno, saludos. Saludos. Chao, chao.